El camino del millonario y la historia del mendigo negro. Las luces de la mansión brillaban como una constelación hundida en la noche. Música de jazz, risas entrecortadas y el tintinear de copas llenaban el aire. Allí, en medio de ese lujo desbordado, apareció Valeria, una mujer con la piel tan oscura que parecía absorber la luz. Venía de la calle, de un mundo que nadie esperaba presionar contra las paredes doradas de ese palacio de cristal. Su ropa rota y su mirada fija en las luces que la llamaban como un imán. Nadie la esperaba, nadie la invitó, y sin embargo entró. Pasos torpes al principio, luego más seguros. La alfombra roja la cubría a medias, mientras los susurros comenzaron a crecer como una tormenta suave, rápida y venenosa. ¿Qué hace esa ahí? ¿Es una intrusa? Una mendiga en la gala de Alejandro Rivera. La élite elegante se encogía, mirando con ojos afilados y bocas a punto de vomitar desprecio. Pero Alejandro, el dueño de esa fiesta, el rostro arrogante y pulcro que fomentaba la distancia, la observaba desde su trono de cristal. No era desdén en su mirada, algo más oscuro, más profundo, una chispa que nadie veía. Valeria caminaba lentamente, absorbida en las sombras de la noche artificial. Sus manos temblaban, el frío invertido que le quemaba la piel. Ella ni sabía qué buscaba, solo sabía que había algo en ese mundo que ardía con una promesa. Alejandro la acercó sin que ella lo supiera. El ruido se cortó, sus voces apagadas por el magnetismo inesperado entre dos almas rotas. Ella levantó los ojos y en ese instante la música se volvió distante. No había espacio para ruido, ni para las miradas que juzgaban. Pero justo cuando parecía que la noche podía cambiar, apareció Víctor, el antiguo rival invisible de Alejandro. Una sombra con un cuchillo guardado en la sonrisa. Su él. Murmuraban que sabía secretos impuros, verdades que podían derrumbar años de poder falso, que podía deshacer la imagen impecable que Alejandro había tallado con sangre y mentira. Había tensión, el aire se volvió pesado, y en el centro de todo Valeria no sabía que era más que un peón en un juego que la envolvía inexorable. Alejandro sentía el cuero de sus zapatos apretando sus pies, pero más aprisionado estaba su pecho. No había elección fácil: proteger su trono, esquivar el abismo de la verdad, o desenmascarar un amor prohibido y un pasado que sangraba en silencio. Valeria, con la garganta seca y pulso acelerado, se debatía entre huir y enfrentar esa conexión oscura con el hombre que la miraba como si pudiera leer sus heridas. Y entonces, justo cuando el reloj marcaba la penumbra más profunda, Valeria deslizó un papel arrugado en el bolsillo del impresionante saco de Alejandro. Nadie vio qué decía, pero sus ojos se abrieron como platos y una gota seca de sudor corrió por su sien. La noche apenas comenzaba y la verdad estaba por explotar. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver la reacción en los ojos de Alejandro. No era solo curiosidad.
Era una mezcla embriagadora de sorpresa y temor. El silencio se hizo denso, casi opresivo. El resto de la fiesta había quedado en un segundo plano. Nadie parecía moverse. Todos estaban atrapados en ese instante. De repente, una explosión de gritos irrumpió en la oscuridad. En la entrada principal de la mansión, una figura encapuchada se lanzó al interior. Un chorro de gritos resonando como un eco demoníaco en la opulenta sala. ¡Alto! La voz era grave, llena de furia y miedo, como un trueno que prometía tormenta. La música se detuvo. El jazz quedó atrapado en el aire como un recuerdo amargo. Valeria dio un tropiezo hacia atrás, esquivando miradas nerviosas. Alejandro giró su cabeza confuso. El encapuchado levantó una pistola. Sus ojos ardían con locura. No hay escapatoria, Alejandro. El juego ha terminado. El pánico se esparció en la sala como un virus. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Sabía que él no era solo un hombre de negocios. Había algo más en su vida, algo que había estado escondido a plena vista. ¿Qué diablos haces aquí?, Alejandro gritó, su voz resonando con una mezcla de sorpresa y desafío. Valeria vio cómo su rostro se transformaba, de arrogante a vulnerable en un instante, y el encapuchado, con el arma firme, no dejó de mirar a Alejandro, como si él fuera el único objetivo que existiera. Te lo advertí, Alejandro. Todo lo que has construido se desmoronará esta noche. No me subestimes nuevamente. Las palabras del enmascarado eran como dagas afiladas, y el ambiente se volvió eléctrico. Nadie se movía, el horror congelado en sus rostros. ¿Quién eres?, replicó Alejandro, el desprecio empezando a desdibujar su confianza. No necesitas saber mi nombre. La figura respondió, dejando caer la capucha y revelando un rostro que hizo eco en la mente de Valeria, como un monstruo de una pesadilla olvidada. Laura, su hermana, desaparecida hacía años. La sorpresa fue como un golpe físico. Valeria sintió que le daban un puñetazo en el estómago. Laura estaba viva, pero ¿por qué estaba ahí? ¿Laura? ¿Qué? Valeria se atrevió a murmurar incrédula. Laura había sido su luz, su compañera de vida, hasta que oscureció y desapareció. Al verla de pie ahí, furiosa, con una pistola y un rencor que parecía alimentarse de sombras, el mundo de Valeria se tambaleó. La vida no fue amable conmigo, hermana. He visto el lado oscuro de la gente. Y ahora, lo que tú y Alejandro hicieron, eso tiene que pagar. Alejandro retrocedió, incrédulo. La atmósfera en la sala se hizo un caos. ¿Qué quieres decir? No tengo nada que ver contigo. Pero tu familia sí, y sus secretos, Alejandro. Todo está conectado. El encapuchado parecía disfrutar de la confusión que sembraba, su mirada alternando entre el odio y un dolor profundo. Las lágrimas empezaban a pintar el rostro de Valeria, mientras su corazón se tambaleaba. Había un mundo de verdades dolorosas que aún no conocía. Justo en ese instante, un disparo resonó, rompiendo la tensión como si fuera un cristal frágil. Valeria sintió como si el tiempo se detuviera. Todo se volvió nublado. Los gritos se mezclaban con el sonido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Alejandro cayó. Su rostro pálido se desvaneció entre las sombras de la mansión. Valeria se quedó paralizada, incapaz de entender lo que acababa de pasar. ¿Alejandro estaba herido? ¿Quién había disparado? El caos llenó la habitación de nuevo. Laura reía, una risa amarga que desgarraba el aire, mientras el horror se asentaba en el pecho de cada asistente. Las luces comenzaron a parpadear. La fiesta se convirtió en un caos aterrador. Y en ese momento, Valeria comprendió que todos en la sala, incluido ella,
eran parte de un juego mucho más grande. La pregunta era, ¿podría salir de él sin perderse a sí misma? La pantalla oscura de su vida se quebró en 1000 pedazos, y el futuro ahora era una niebla aterradora. Valeria se quedó paralizada, el eco del disparo resonando aún en sus oídos. El caos era palpable. La gente gritaba, se empujaba, como si el pánico fuese una ola que arrastrara todo a su paso. Alejandro yacía en el suelo, la piel pálida como un lienzo vacío. El tiempo se ralentizó. Cada segundo era un océano de confusión. Ella sentía que su corazón latía con furia, desgarrándose entre el amor y la traición. Laura, su hermana, con una mezcla de rencor y de no se trata solo de él, es todo lo que está envuelto en su mundo, todo lo que hemos perdido. Las palabras llegaban como puñetazos, cada una cargada de resentimiento. Pero antes de que Valeria pudiera responder, una figura emergió entre la multitud. Era un hombre robusto, con una cicatriz marcada en el rostro. Alzó la mirada y con voz profunda gritó: «¡Detente, Laura!». Su presencia era inmediata y poderosa, como un rayo que parte el cielo. Laura retrocedió un paso, sorprendida. «¿Quién eres tú?». La pregunta de Valeria salía casi en un susurro. Temía lo que podría venir. El hombre avanzó. Su expresión era dura. «Soy Mateo», dijo en un tono que reverberaba con cada sílaba. «Tu hermano». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Un silencio arcano llenó la sala. Valeria sintió que el mundo giraba. Su propia realidad se desmoronaba en pedazos. «Hermano, ¿tienes que estar bromeando?». Ella se hirió a sí misma con la incredulidad. Mateo siguió avanzando. «Lo sé, no lo esperabas. Yo también estaba perdido, pero estoy aquí ahora». La tensión se hizo espesa, mientras las piezas de un rompecabezas roto empezaban a encajar. «He estado buscando a Laura. Ella nunca debió salir, nunca debió estar sola». El rostro de Laura se oscureció con el eco de la traición, como si todo el odio que había acumulado durante años aflorara. «No tienes idea de lo que has causado, hermano. Todo lo que hice fue por sobrevivir, por protegernos, por proteger a Valeria». El caos siguió abrumando el ambiente. Gritos de horror, miradas de confusión. La atmósfera se volvió una tormenta. Valeria sintió el sudor resbalando por su frente mientras la verdad la golpeaba. «¿Estás diciendo que mis padres...?» Las palabras de Mateo interrumpieron sus pensamientos. Ellos sabían que esto podía pasar. Sabían que Alejandro era peligroso, pero nunca fueron honestos. Una luz brilló en sus ojos, una mezcla de determinación y tristeza. Y Laura, al disparar, has abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada. El sonido de pasos acercándose y luego un estruendo al fondo. Más cuerpos, más sombras. La mansión estaba a punto de colapsar en un caos aún mayor. Valeria movió la cabeza tratando de procesar la ola de emociones. Era posible que todo lo que había creído sobre su familia, sobre su hermana, fuese una ilusión. Antes de que pudiera articular una respuesta, una voz resonó desde el fondo. «La fiesta no ha terminado». Era Víctor, avanzando con una confianza aterradora. «Esto es solo el comienzo de lo que realmente está por venir». Desde su chaqueta sacó un objeto brillante, un pin, el símbolo de la familia de Alejandro. «Vine a recuperar lo que es mío, y tú, Alejandro, siempre has sido solo una pieza. Valeria, tú y Laura son el verdadero juego, y ahora este tablero se ha volcado». La revelación aterradora dejó a todos en un silencio sepulcral, el aliento atrapado en sus gargantas. La mirada de Valeria
se centró en su hermana y en Mateo. La desesperación y el miedo pugnaban por salir, pero algo más la empujaba hacia adelante, una chispa de desafío. «No dejaré que arruinen más vidas», gritó con fuerza. Pero el futuro era incierto, como una sombra que se acercaba rápidamente. Era un juego de poder, y ella ahora era una jugadora muy necesaria. Pero ¿cómo se parte de algo sin conocer sus reglas? La mansión era un laberinto de traiciones, y en su interior, Valeria se sentía más perdida que nunca. Todo lo que pensaba que conocía estaba al borde de desvanecerse, y con un giro, la noche se tornaría aún más oscura. Valeria sintió el sudor frío deslizándose por su frente. El bullicio se había convertido en un eco distante. La atmósfera era eléctrica, con miradas incrédulas que giraban entre ella, Laura y Mateo. Las palabras de Mateo cortaban el aire como un cuchillo. No podía entender. ¿Su hermano? ¿Y todo lo que eso implicaba? El futuro se tambaleaba en un hilo. ¡Ay! Como un mal sueño que se negaba a desvanecerse. Laura apretó la mandíbula, su rostro un lienzo de dolor y rencor. «Mateo, has vuelto para arruinarlo todo. ¿Por qué no pudiste quedarte perdido? Te odio a ti y a todo lo que representas». Su voz tembló. Cada palabra estaba cargada de veneno. Valeria sintió que su corazón se ralentizaba, absorbido por la revuelta de emociones. «Esto no es solo un juego, hermana», gritó Mateo. «Estamos atrapados en algo mucho más grande. Tienes que ver la verdad detrás de la fachada de Alejandro. Y tú, Valeria». Su voz se quebró por un momento. «Tú eres la pieza clave, pero también eres la más vulnerable». Un silencio se adueñó de la sala, pesado como una losa. Valeria miró a su alrededor. El caos había dejado paso a una inquietante calma. «¿Qué verdad?», logró murmurar, su voz una sombra. No estaba lista para enfrentar lo que potencialmente se había perdido. Ni siquiera sabía si quería conocer esa verdad. De repente, un grito desgarrador surgió por la entrada principal. Una mujer hizo su aparición, cubierta de sangre, su rostro marcando el terror. «¡Deténganse! No pueden seguir así». La multitud se separó como el mar, revelando la figura temblorosa de Clara, una antigua amiga de la familia, que se adentró en la escena con los ojos desorbitados. «Han matado a todos, a la familia de Alejandro, en la mansión. Hay cuerpos». La revelación fue como un golpe directo en el pecho. Valeria se sintió tambalear, su mente luchando por procesar el horror. Las máscaras de la élite, la risa dorada de antes, todo había estallado en un mar de violencia. ¿Qué significaba eso? Alejandro, en el suelo, no estaba herido, estaba muerto. El súbito estallido de murmullos llenó la sala, y comprensiones espeluznantes comenzaron a unir las piezas del rompecabezas. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No, eso no puede ser cierto», balbuceó. «Clara, temblando», continuó. «El cuerpo fue encontrado en la biblioteca. Nadie sabe cómo, pero la policía ya está de camino. Hay un asesino suelto». Un frío gélido recorrió la espina de Valeria. Matar a Alejandro, a quien había considerado un enigma apasionante, no parecía real. Todos estaban en peligro. «¿Quién pudo hacer algo así?», preguntó, el miedo pulsando en su pecho. Miró a Laura y luego a Mateo, cada uno más pálido que el otro. La tensión era tangible. Cada mirada un reflejo de la duda. «No es solo eso», Clara prosiguió, su voz temblorosa. La escena estaba marcada con un símbolo, el mismo que la familia de Alejandro llevaba desde generaciones. «Hemos estado jugando a esto sin saberlo».
Las lecciones de su pasado lo han atrapado. Una sensación de traición se instaló en el aire. Valeria se dio cuenta de que no solo estaba en medio de un juego de ambiciones y poder, sino que ahora había cruzado a un territorio de vida o muerte. Ella salió de su aturdimiento. Su conexión con Alejandro ya no era solo romanza. Ahora se convertía en una inevitable amalgama de dolor y muerte. La revelación se deslizó como un veneno, haciéndola cuestionar todo sobre quién era realmente Alejandro. ¿Era su amor solo una ilusión? En sus entrañas se encendía un fuego. La realidad se distorsionaba y la única verdad clara era que todos estaban en peligro, y la noches como estas, siempre traía lo peor. «Necesitamos salir de aquí», gritó Valeria. La urgencia llenaba cada rincón, pero su mente seguía atrapada. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Qué secretos oscurecidos encierra la familia de Alejandro? La fiesta había terminado, y con ella la ilusión de una vida normal. El caos comenzó de nuevo, la gente empujándose hacia la salida. La luz titilaba, reflejando el pánico en los rostros. Con un nudo en la garganta, Valeria se encontró atrapada entre el abismo de la obscuridad y la luz difusa de la verdad. Al cerrar los ojos por un segundo, pudo sentir cómo las sombras se acercaban. El horror no había hecho más que empezar. ¿Podría escapar en medio del desmoronamiento de su mundo? La pregunta resonó, pulsante, aguda, y la respuesta parecía desvanecerse al fondo de la oscuridad. Valeria sintió el sudor frío deslizándose por su frente. El bullicio se había convertido en un eco distante. La atmósfera era eléctrica, con miradas incrédulas que giraban entre ella, Laura y Mateo. Las palabras de Mateo cortaban el aire como un cuchillo. No podía entender. Su hermano y todo lo que eso implicaba. El futuro se tambaleaba en un hilo, como un mal sueño que se negaba a desvanecerse. Laura apretó la mandíbula, su rostro un lienzo de dolor y rencor. Mateo, has vuelto para arruinarlo todo. ¿Por qué no pudiste quedarte perdido? Te odio a ti y a todo lo que representas. Su voz tembló. Cada palabra estaba cargada de veneno. Valeria sintió que su corazón se ralentizaba, absorbido por la revuelta de emociones. «Esto no es solo un juego, hermana», gritó Mateo. «Estamos atrapados en algo mucho más grande. Tienes que ver la verdad detrás de la fachada de Alejandro. Y tú, Valeria», su voz se quebró por un momento, «tú eres la pieza clave, pero también eres la más vulnerable». Un silencio se adueñó de la sala, pesado como una losa. Valeria miró a su alrededor. El caos había dejado paso a una inquietante calma. «¿Qué verdad?», logró murmurar, su voz una sombra. No estaba lista para enfrentar lo que potencialmente se había perdido. Ni siquiera sabía si quería conocer esa verdad. De repente, un grito desgarrador surgió desde la entrada principal. Una mujer hizo su aparición, cubierta de sangre, su rostro marcando el terror. «¡Deténganse! No pueden seguir así». La multitud se separó como el mar, revelando la figura temblorosa de Clara, una antigua amiga de la familia, que se adentró en la escena con los ojos desorbitados. «Han matado a todos, a la familia de Alejandro. En la mansión hay cuerpos». La revelación fue como un golpe directo en el pecho. Valeria se sintió tambalear, su mente luchando por procesar el horror. Las máscaras de la élite, la risa dorada de antes, todo había estallado en un mar de violencia. ¿Qué significaba eso? Alejandro en el suelo no estaba herido, estaba muerto.
El súbito estallido de murmullos llenó la sala y comprensiones espeluznantes comenzaron a unir las piezas del rompecabezas. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No, eso no puede ser cierto», balbuceó. Clara, temblando, continuó. «El cuerpo fue encontrado en la biblioteca. Nadie sabe cómo, pero la policía ya está de camino. Hay un asesino suelto». Un frío gélido recorrió la espina de Valeria. Matar a Alejandro, a quien había considerado un enigma apasionante, no parecía real. «Todos estaban en peligro. ¿Quién pudo hacer algo así?», preguntó, el miedo pulsando en su pecho. Miró a Laura y luego a Mateo, cada uno más pálido que el otro. La tensión era palpable, cada mirada un reflejo de la duda. «No es solo eso», Clara prosiguió, su voz temblorosa. La escena estaba marcada con un símbolo, el mismo que la familia de Alejandro llevaba desde generaciones. Hemos estado jugando a esto sin saberlo. Las lecciones de su pasado lo han atrapado. Una sensación de traición se instaló en el aire. Valeria sintió que su vida se deslizaba entre los dedos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz apenas un susurro. De repente, una explosión resonó desde la sala adyacente. Todo el mundo se volvió a mirar a la puerta por la que Clara había entrado. ¿Qué estaba pasando? La confusión se transformó en pánico cuando la puerta se abrió de golpe, revelando a un grupo de hombres en la entrada, armados y decididos. «¡Todos al suelo!», gritaron, y el terror se apoderó del ambiente. Valeria sintió que su cuerpo se paralizaba. Todo lo que había creído, su amor, su familia, se desmoronaba como un castillo de naipes. La voz de Mateo cortó el aire. «¡No! ¡Están aquí por mí!». Valeria lo miró, los ojos desorbitados. «¿Cómo sabes eso?», espetó Laura, su rostro transformado por el odio. «Esto no es un juego». Pero él la ignoró, avanzando hacia los intrusos, desafiando el peligro que se cernía sobre ellos. «¡Deténlo! ¡No puedes hacer esto!», gritó Valeria, pero unas palabras se perdieron en la confusión. Cuando uno de los hombres se lanzó hacia Mateo, él apenas tuvo tiempo de reaccionar. Una pelea explosiva estalló, puños volando y cuerpos chocando. En medio del caos, Valeria vio a Clara caer al suelo. «¡Clara!», gritó, pero no podía acercarse. La atmósfera se volvía más agresiva. Alguien retrocedió, empujando a Valeria, y en ese instante vio la mirada de Mateo volverse de determinación a horror. Un flash, un disparo resonó en el aire. «¡Stop!». El tiempo pareció detenerse. Valeria sintió que le arrancaban el corazón. Mateo se desplomó, un brillo de sorpresa en sus ojos. «Mateo, no», murmuró, la voz ahogada en shock. El caos se mantuvo, gritos de alarma llenando la mansión, mientras un mar de miradas se centraba en el cuerpo inerte de su hermano. Todo lo que creía saber fue arrasado de un golpe. Laura gritó, esa mezcla de rabia y tristeza que lo cubría todo. ¿Por qué? Quedó claro que la verdadera batalla apenas comenzaba, mientras el rostro de Valeria palidecía. Habían interrumpido una sinfonía de secretos, y ahora los ecos de las verdades ocultas empezaban a retumbar en su mente. ¿Quién vivía realmente en la sombra? ¿Era Alejandro un simple peón o algo peor? ¿Y Mateo? ¿Qué significaba realmente su regreso? La duda llenó su pecho con un nudo insoportable y la oscuridad se cernía sobre sus corazones. La mansión ya no era un refugio, era un campo de batalla. Todo estaba al borde de un abismo del que no podría escapar.
Valeria sintió el sudor resbalando por su frente, el terror vibrando en el aire. La sala era un caos, gritos y empujones, mientras la multitud comenzaba a entender el horror. Mateo yacía en el suelo, y el tiempo parecía un chiste cruel, como si el mundo se hubiera detenido justo en ese momento. Pero la confusión solo comenzaba. Entre el alboroto, Clara comenzó a temblar. «¡Alguien tiene que hacer algo! ¡La policía está a punto de llegar!», gritó mientras los hombres armados se abalanzaban hacia el grupo. Las sombras marcadas por las luces titilantes eran testigos silenciosos del miedo que crecía. Nadie sabía a quién mirar. Todos se sentían atrapados. Laura se lanzó hacia Valeria. Su rostro era un mar de desesperación. «¿Por qué no estamos haciendo nada? Mateo necesita ayuda». Valeria la miró. La rabia y el dolor ardían en su interior. No podía creer que la sangre de su propia familia la estallara de esa manera. Lo que acaban de presenciar transformaba cada emoción, cada vínculo en algo irreconocible. Pero cuando la policía finalmente irrumpió por la puerta, con luces parpadeantes y gritos de órdenes, todo explotó aún más. «Al suelo, nadie se mueve». La tensión era palpable. Los hombres armados retrocedieron, y por un momento, un parpadeo de esperanza brilló en la oscuridad. Sin embargo, la revelación más impactante llegó en medio de ese caos. Una joven figura se acercó, erguida y desafiante. «¡Paren la locura! Todo esto es un malentendido». La sala se congeló, y Valeria sintió que la piel se le erizaba. La voz sonaba familiar, imponente y templada. La figura estaba cubierta con una capa oscura que ocultaba su rostro, pero al retirarla, el grito de Valeria se atascó en su garganta. «¿Sofía? ¿Eres tú?» La hija de Alejandro, quien todos creían que había estado desaparecida por años, emergió de entre las sombras. Pero algo en su mirada, un brillo que nunca antes había visto, era completamente diferente. Era como si la joven también fuera un espectro, una imagen distorsionada de lo que había sido. «¡Oh, no! ¡No puede ser!». La voz de Laura apenas era un susurro. «¿Nos dejaste? ¿Y ahora eres?». Sofía levantó una mano exasperada. «He estado aquí todo este tiempo, pero nadie se preocupó por mí, excepto Alejandro. Él no es el monstruo que todos creen». Su mirada se centró en Valeria, llena de algo indescriptible. «Estáis equivocados. Todo esto es parte de un juego más grande, y Alejandro nunca pudo escapar». El impacto de sus palabras resonó como un trueno en la sala. Valeria sintió que su corazón se disparaba. ¿Qué significaba eso? ¿Un juego? ¿Estás hablando en serio? El pánico comenzaba a desbordarse nuevamente. «Escúchenme. Hay secretos escondidos en esta mansión que podrían derrumbarlo todo. ¿Y lo que pasó con Mateo?». Sofía se interrumpió, miró hacia el cuerpo caído en el suelo, y Valeria sintió que la esperanza se desvanecía. No era un accidente. Alguien buscaba hacer esto, y no es el primer intento de asesinato que he visto. Clara, aún temblando, se atrevió a preguntar: «¿Qué sabes de eso, Sofía?». La atmósfera se volvió gélida, y cada mirada en la sala se convirtió en cuchillos. «Sé más de lo que crees. La familia de Alejandro no ha sido lo que parece. Hay cosas que han estado ocultas por años, y los cuerpos no son solo parte del pasado. Son un mensaje». Valeria sintió que la verdad era un volcán a punto de erupcionar. Todo lo que pensó que conocía se desmoronaba, y el dolor en su pecho se volvía aplastante. «No, ¿qué significa esto?», cuestionó, su voz temblando.
El silencio fue abrumador. El caos comenzó a desvanecerse mientras las palabras de Sofía se convertían en un eco aterrador. Las verdades familiares, esas que habían permanecido ocultas en rincones oscuros de la mansión, se materializaban justo en ese instante. ¿Quiénes somos realmente? Valeria gritó, la angustia golpeando su pecho. Las luces comenzaron a parpadear con una fuerza casi enfurecedora, revelando las sombras escondidas. ¿Era posible que todo lo que creían sobre su familia fuera una ilusión construida sobre mentiras? ¿Qué secretos había aquí? La incertidumbre se convertía en un monstruo frente a sus ojos. Mientras la confusión giraba a su alrededor, el sonido de un disparo resonó de nuevo. Esta vez más cerca, más fuerte, como un latido de muerte que sacudía el suelo. ¡No! La sala se balanceó. Las próximas revelaciones tambalearon el universo de Valeria. ¿Qué más había que descubrir? La verdad había encadenado a todos, y la noche no hacía más que comenzar. Valeria sintió el sudor frío deslizándose por su frente, mientras la tensión disminuía con el eco del disparo. ¡Ah! La noche apenas comenzaba su sinfonía de misterio. Todo en la sala se convirtió en un caos. Ella miró a su alrededor, tratando de procesar lo que sucedió. Mateo yacía en el suelo, y su mente no podía dejar de repetirlo. «Mateo, no, no, no». El pánico se había apoderado de cada rincón. «¡Rápido, salgan!», gritó Clara, luchando por encontrar su camino entre el torbellino de miedo y desesperación. Valeria sintió que su corazón latía con furia, atravesado por la traición y el terror. Todo giraba a su alrededor. La figura de Sofía, antes firme, ahora temblaba con una mezcla de incredulidad y dolor. «Esto no puede estar pasando», murmuró, más para sí misma que para el resto. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador rompió el silencio, apretando el corazón de Valeria. Miró hacia la entrada y vio un nuevo grupo de hombres, todos con máscaras. «¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos, su voz resonando como un trueno. La confusión volvió a aflorar. El tumulto se convirtió en una estampida. Fue entonces cuando un sonido desgarrador retumbó en la sala, como un trueno satisfactorio que arrastró a todos hacia el polvo. El chasquido del encierro. Una puerta trasera se cerró, atrapando a todos dentro de la mansión, como un laberinto sin salida. Los rostros se convirtieron en espejos de horror. La desesperación se notaba en el aire. Valeria sintió un torbellino de emociones mientras se enfrentaba al caos. De pronto, un hombre surgió entre la multitud. Tenía una mirada que congelaría el fuego de cualquier corazón. «Tienen que escucharme». Su voz resonó sobre el resto, atrayendo la atención. «Lo que pasa aquí es más grande de lo que creen. Alejandro no está muerto. Está escondido en un lugar seguro». Los murmullos estallaron. Confusión y asombro llenaron el espacio. «¿Qué estás diciendo?», gritó Laura, el dolor aún brillando en su voz. «¿Dónde está Alejandro? ¿Por qué no lo hemos visto?» «Oh, porque no es lo que piensan», continuó el hombre, su rostro en sombras. «Soy el verdadero hermano de Alejandro. Su nombre es Gabriel, y llevo años tratando de protegerlo de los que han querido destruirlo». Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Valeria se sintió retroceder. «¿Hermanos? ¿Gabriel?». En su mente, una tormenta de preguntas y dudas aullaban. «No, es imposible», dijo en voz baja. Todo lo que había asumido se desmoronaba. «Valeria, escucha», Gabriel suplicó. «Hay secretos en esta mansión que nadie ha podido ver. Traiciones que han cruzado generaciones. Alejandro no es solo un hombre de negocios. Es un peón atrapado en un juego mucho más allá de nosotros.
Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. Este nuevo giro no solo alteraba lo que sabía, sino que también arrastraba a sus compañeros a una trama oscura. La pregunta surgió como un susurro, pero resonó en su pecho como una trompeta de guerra. ¿Quiénes son realmente los buenos en esta historia? Justo en ese instante, una explosión de luces brilló en mitad de la sala, iluminando como un rayo la oscuridad. Las voces se apagaron cuando una figura familiar emergió del humo. Era Elia, la madre de Alejandro, con el rostro lleno de un terror palpable. La tensión se adensó hasta volverse insostenible. ¡Suficiente!, Elia aulló. No puedes seguir con este juego. La verdad debe salir a la luz y el tiempo se agota. Todos ustedes son parte de esto. Valeria sintió que su mundo, que ya estaba roto, se hacía añicos. ¿Qué verdad? ¿Qué demonios estás diciendo? Su voz brotó con desesperación, incapaz de entender el entramado que se materializaba ante ella. Todo está relacionado con la muerte de tus padres, dijo Elia, y cada palabra era un golpe que atravesaba el alma de Valeria. Nunca fue un accidente, fue un asesinato, uno de muchos, orquestado por esta familia. Y tú eres la clave de todo. Las palabras se estamparon en la habitación. El pánico la envolvió. La confusión era una niebla asfixiante. Valeria se debatía entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la traición. Las máscaras empezaron a caer, y en medio del ruido ensordecedor, una sensación de esperanza y horror la abrumó. ¿Podría enfrentar esta nueva realidad? El caos seguía en aumento. Cada respiración era un paso más hacia el abismo. La verdad, como un monstruo hambriento, estaba a punto de salir de su escondite. Pero, ¿podría Valeria soportar el peso de estas revelaciones? El futuro ya no era solo incierto, era aterrador, y las sombras la rodeaban, listas para absorber todo. Valeria sintió que el aire le faltaba. Cada palabra de Elia pesaba como una lápida, enterrando a Mateo bajo un cúmulo de verdades devastadoras. ¿Mis padres? ¿Pero cómo? No puede ser. Elia apretó los labios, el dolor visible en su mirada. La tensión se convirtió en una bola de ansiedad que creció dentro de Valeria. La presión aumentaba. ¿Qué más te han ocultado?, preguntó Laura, la rabia delineando su rostro. Todo. Alejandro nunca quiso que supieran la verdad. Pero esto es solo el comienzo. Elia habló, cada sílaba cargada de urgencia, cuando un sonido atronador retumbó en el vestíbulo. La puerta principal, hecha de madera imponente, se partió en dos con un crujido ensordecedor. Las luces parpadeaban. El caos estaba a punto de desatarse por completo. Valeria dio un paso atrás, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de cada rincón de su ser. Más hombres entraron, todos encapuchados, como sombras salidas de la nada. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueve! La sala se llenó de gritos y el control se desvaneció. Valeria sintió el nudo en su garganta apretar con fuerza. Clara, aún temblando, se escondió detrás de Valeria. Cada rostro más joven que el anterior, sus ojos llenos de horror. Todo era un torbellino de caos. «Toquen a una sola persona y verán lo que pasa», gritó uno de los encapuchados, levantando un objeto brillante que hizo que el corazón de Valeria se detuviera. Era un arma, una pistola, con la que apuntaba a alguien en la multitud. La presión en el pecho era abrumadora. La línea entre la vida y la muerte se hacía más delgada. Sofía dio un paso adelante, desafiante. «¡Dejen de hacer esto!».
No tienen idea de lo que están haciendo. Un murmullo se expandió entre las sombras, pero tenía más poder que el propio caos. ¿No lo ves? Estás haciendo esto más complicado. Aquella voz, profunda y cortante, provenía de un hombre que acababa de entrar. Valeria apenas podía comprenderlo. Su mente estaba abrumada. ¿Quién eres?, preguntó Sofía. La inquietud de su voz se hizo eco en cada rincón. Soy el que controla el tablero, y tú, mi querida, no eres más que una pieza. La frialdad de su tono ardía en la atmósfera. En un movimiento rapidísimo, la figura se lanzó hacia Sofía, y el instante congeló el tiempo. En una fracción de segundo, un disparo resonó. Valeria sintió como si le atravesaran el corazón, una aguda punzada de terror. Sofía cayó al suelo, el rostro en blanco, mirada vacía. ¡No! El grito de Laura fue desgarrador. Valeria se quedó observa, sus manos temblando, sus piernas paralizadas. ¡Sofía!, gritó Elia, su voz quebrándose y llenando la sala de desesperación. La confusión se desató. La multitud se movía en tropel, los gritos se mezclaban, el caos se convertía en un huracán. ¡Lárgate! ¡Es todo parte del plan! El hombre que disparó retrocedió, la sonrisa fría asomando en su rostro. Valeria sintió que los cimientos se desmoronaban. El horror de la realidad enloquecía su mente. Sofía era un eslabón que se había roto, y lo peor estaba llegando. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ser de nosotros?, Valeria preguntó, dolorosamente consciente de que cada palabra lanzada al aire ya no podía cambiar nada. La violencia había llegado, y la oscuridad, como una sombra voraz, se extendía. Mi tiempo se ha acabado, pero necesito que los secretos salgan a la luz, dijo Elia, apuntándole a la mirada perturbada de Valeria. Tú debes descubrirlo. Hay más en juego de lo que crees. Sin previo aviso, la figura con la máscara giró y la miró directamente. Tú lo sabías. No puede ser. El rostro de Valeria se tornó pálido y la revelación la golpeó como una ola. Eres parte del juego. Eres la razón por la que todo esto está sucediendo. ¿Qué? No, no soy, exclamó Valeria. El odio creció en su interior. Pero el silencio solidificó el impacto. Nadie podía escapar de la verdad. La conexión que compartía con los secretos de su familia era más oscura de lo que había imaginado. Mientras el caos seguía arrasando la habitación, la imagen de Sofía y su caída quedó estampada en su mente. No pueden sacar a nadie de esto. ¡Nadie más!, gritó, el amor por su familia comenzando a deshacerse en el aire. La pregunta que bailaba en su mente la consumía. ¿Era ella realmente la clave de este horror? El futuro se cernía ante ella, aterrador e impredecible. La noche era más oscura de lo que jamás había creído, y el juego apenas comenzaba. Valeria sintió el aire volverse denso, pesado, como si toda la mansión estuviera respirando a su alrededor. Las sombras se movían, y lo único que podía escuchar era el latido frenético de su corazón. No, no soy parte de esto, repitió, su voz temblorosa, mientras observaba la figura encapuchada que la acusaba. La realidad se sentía como un sueño aterrador. Todo sucedió en un instante. Las puertas se abrieron de golpe y una ráfaga de viento helado irrumpió en la sala. Valeria giró la cabeza y vio a un grupo de oficiales entrando, sus uniformes brillando sobre el caos. «¡Nadie se mueva!», ordenaron, sus voces resonando con autoridad. La multitud se agudizó, como si estuvieran en una cuerda floja, a punto de caer. Pero entonces, un grito desgarrador, no de miedo, sino de desesperación, cortó el aire. «¡No pueden llevarme!». La voz provenía de Laura,
que se lanzó hacia la única puerta de salida. ¡Detente! Valeria sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Las revelaciones sobre su familia parecían enredarse en una telaraña sin final, y ahora Laura estaba perdida entre la lucha y el pánico. En un movimiento rápido, uno de los hombres encapuchados se abalanzó sobre ella, una mano en su brazo, pero el hombre que se hacía llamar Gabriel, el hermano de Alejandro, se interpuso. «¡No toques a mi hermana!». Su grito cortó el caos. El hombre se detuvo, confundido, y las miradas se entrelazaron en un giro inesperado. Valeria sintió que la realidad se desvanecía. Había tanto dolor y traición en este momento. De repente, algo hizo clic en su mente. Una imagen que había estado oculta, enterrada. «Es una trampa», murmuró, apenas audiblemente. «¡Es una trampa!». Las luces comenzaron a parpadear. Un sonido estruendoso resonó, y las sombras en las esquinas de la sala parecieron cobrar vida. Todo ocurrió tan rápido que Valeria no pudo reaccionar. Dio a Gabriel gritar, a Laura caer de rodillas, y un halo de pánico invadir la habitación, mientras los hombres encapuchados comenzaron a disparar al aire. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo!, gritaban. Era su madre, Elena, con el rostro cubierto de sangre. «¡Cálmense! ¡Soy yo! ¡Soy yo!», gritó, su voz crujiente y rota. El tiempo se detuvo. Valeria no podía procesar lo que estaba viendo. «Mamá, ¿tú?», balbució, el horror quemando en su pecho. Pero lo que vio a continuación hizo que su corazón se detuviera. «Debí haberlo hecho antes», dijo Elena. Y antes de que Valeria pudiera reaccionar, su madre sacó un arma y, sin dudar, disparó hacia Gabriel. El mundo se volvió un torbellino de confusiones y gritos. Gabriel cayó al suelo, pero no fue un disparo mortal. La bala le rozó el brazo, pero el tiempo se detuvo para Valeria. «¡No! ¿Por qué, mamá?». Su voz se quebró, dejando al descubierto todos los miedos que había escondido. «Porque nunca estuvo a salvo, Valeria. Siempre fueron parte del juego», dijo Elena, su mirada llena de una tristeza desgarradora. «No hay salida, pero esto debe acabar». El silencio golpeó la habitación como un tsunami. La gente estaba en shock, incrédula, mirando la escena como si fuera un mal sueño. Laura se levantó con furia, la mirada fija en Elena. «¡Tú arruinaste todo! ¡Tú y tus secretos!», gritó, señalando a su madre con un dedo tembloroso. «Ese no era el plan», murmuró Elena, mirando a cada uno de ellos con una mezcla de amor y desesperación. «Nunca debía haber vuelto a este lugar. Nunca debía haberles hecho daño». Valeria sintió que su mente explotaba. Todo lo que creían se desmoronaba. La reunión familiar, el misterio de su pasado, cada hilo, había sido tejido en una red de mentiras. La noche ya no era solo una locura, se había convertido en el escenario de un drama que tenía raíces más profundas de lo que imaginó. Cuando Elena se volvió, algo brillante y afilado resplandeció en su mano. «¡Mamá, espera!», gritó Valeria, extendiendo la mano como si pudiera detener a su madre. Pero había algo en la mirada de Elena, una resolución helada que hizo que el estómago de Valeria se retorciera. «Es mi hora de redención, y nadie puede detener lo que viene», dijo Elena, y entonces se giró, cruzando la sala, desvaneciéndose entre las sombras, mientras la confusión y el pánico estallaban nuevamente. La última cosa que Valeria vio fue el brillo del arma en su mano, mientras su madre desaparecía en la oscuridad. Todo el caos se reactivó. Pero ahora era diferente. Valeria sintió la presión del horror y la verdad evaporándose en el aire. «¿Qué acaba de pasar?», se preguntó.
la mirada perdida en el lugar donde había estado su madre. Ahora, más que nunca, no podía ignorar el secreto que había estado a punto de descubrir. Era más grande y oscuro de lo que jamás pensó. El dolor atravesó cada rincón de su ser. La batalla por la verdad apenas comenzaba. Y el tiempo, como un ladrón silencioso, se iba. Valeria quedó paralizada, el eco del disparo de su madre resonando en su cabeza. El horror la envolvió como un manto pesado. La realidad, su madre, su familia, todos, se tambaleaba. Entonces, con un impulso casi animal, Valeria se lanzó hacia Helena, tratando de aferrarla, de detenerla, de reunir los fragmentos destrozados de una realidad que ya no pertenecía a nadie. «¡Mamá, no te vayas!» Su voz salió rasgada, entre lágrimas y terror. La mirada de Helena, antes llena de determinación, ahora absorbía una tristeza profunda. «No puedo quedarme, Valeria. Esto es más grande que nosotros». Las luces de la mansión comenzaron a titilar como si fuesen conscientes del desastre que se estaba desarrollando. Y el caos se desató. Laura se lanzó hacia su madre, gritando, mientras Gabriel trataba de frenar el avance de los hombres encapuchados. Las voces se mezclaban en un grito colectivo de miedo y desesperación. En el fondo, Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. No solo la mansión, sino todo lo que creía. Mientras la multitud se dispersaba, las sombras comenzaron a cerrar filas. Valeria sintió que las manos temblorosas de su madre se le escabullían. «¡No puedes hacer esto sola!», gritó, pero el eco de su propia voz se perdió en la confusión. El hombre que disparó miró a Valeria, su mirada fría como el acero. «Tú eres un problema que tenemos que resolver», dijo, su tono un veneno inyectado de rabia. Fue en ese momento que Valeria, empujada por un instinto profundo de supervivencia, tomó la decisión más difícil de su vida. «Elia, detente», gritó, su voz atravesando el ruido. «Dame el arma, mamá. Déjame hacerlo». Elia la miró, llena de dolor y sorpresa, como si Valeria fuera un espejo que le devolviera su propia desesperación. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo en el aire cambió. La atmósfera era eléctrica. La tensión en los rostros de todos los presentes se palpaba. Sofía, aún tendida en el suelo, parecía un recordatorio terrible de la fragilidad de todo. Valeria respiró hondo y avanzó, sintiendo que cada paso era una declaración, un grito de guerra. «No más secretos, no más mentiras. Basta de miedo. Tiene que acabar aquí. ¡Ahora!». Y en ese instante, el tiempo pareció congelarse. Los hombres encapuchados se quedaron paralizados, sorprendidos por la brutal sorpresa de la resolución de Valeria. Los murmullos llenaron la sala. Incluso Laura dejó de luchar, sus ojos ahora fijos en su hermana, que se había convertido en la inesperada voz del cambio. El caos que había reinado se tornó en un silencio tenso. Fue un momento en el que la verdad comenzó a abrirse paso ante ellos, como una flor que emerge entre las grietas. «No tienen que hacer esto», insistió Valeria, en un tono suave pero fuerte. «Podemos solucionar esto. Juntos. La sangre no tiene que seguir fluyendo». Los hombres miraron entre sí, la indecisión llenando el espacio. «¿Por qué deberíamos creer en ti?», uno de ellos preguntó. «Porque todos hemos sufrido, todos hemos perdido. Pero la venganza solo trae más dolor»,
respondió Valeria, su voz resonando con la verdad de su experiencia. Es hora de acabar con este loco juego. Tú sabes que no podemos permitir que continúe. Un susurro se deslizó por la sala. La esperanza comenzaba a reconstruirse entre las sombras. Valeria sintió que el poder de su voz estaba surgiendo. Cada palabra punzaba la oscuridad. Fue entonces que, en un alarde de valentía, Laura dio un paso hacia adelante, entrelazando su mirada a la de su hermana. Ella tiene razón. Todo terminó. Ya hemos sufrido suficiente, dijo, el peso de sus propias pesadumbres reflejándose en su voz. La atmósfera comenzó a cambiar. Las miradas de los hombres ahora se llenaban. Bueno, ella sintió que el pánico daba paso a una fuerza renovadora, la chispa de una nueva esperanza. El hombre que había disparado, aún temeroso pero titubeante, bajó su arma lentamente. Está bien, murmuró, dando un paso atrás. Quizás hay otra forma. La luz en la habitación comenzó a brillar primero tenue, luego más intensa. Valeria sintió el nudo en su pecho aflojarse. La verdad era un arma poderosa, y en su corazón llevaba la convicción de que podían desacelerar la vorágine. «Ahora, vámonos de aquí», dijo Gabriel, su tono débil pero firme, uniendo a las dos familias rotas. Mientras todos comenzaban a salir, Valeria tomó una última mirada a la mansión que había sido un laberinto de dolor, sombras y viejas heridas. Sabía que, aunque el camino hacia la reconciliación sería arduo, había una luz al final del túnel. Llorando y riendo al mismo tiempo, se dirigieron hacia la puerta, entrelazando sus manos. Ya no eran solo Valeria, Laura y Gabriel. Eran un nuevo comienzo, un recordatorio de que a veces el amor más fuerte se erige de las cenizas del odio y la venganza. Y mientras cruzaban la entrada, con el aire fresco y el cielo despejando el oscuro manto de esa noche, Valeria tomó la mano de su hermana. «Juntas», susurró, «siempre juntas. Y aquí va la gran revelación. Este es el momento para que tú te suscribas inmediatamente al canal y no te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen con sorpresas aún más impactantes. Aplasta el botón de like ahora para alimentar al algoritmo y asegurarte de que este contenido siga llegando a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar este canal y no se lo perderán por nada.